Plaza Podcast. Zona VCF. El 22 de mayo de 2008, Unai Emery se convirtió en el técnico más joven de la historia del Valencia Club de Fútbol. El entrenador de Hondarribia firmó por 2 temporadas y se hizo cargo de la plantilla a partir del 1 de julio, cuando contaba con 36 años de edad y solo tenía una experiencia de 3 años y medio en los banquillos. Al final, Emery completó 4 años como máximo responsable del equipo, una etapa en la que consiguió 3 terceros puestos y sus consiguientes clasificaciones para la Champions de los años siguientes, pero ningún título. Curiosamente, el Valencia de Emery ofreció mejor rendimiento cuando peores futbolistas tenía, ya que en su primera temporada, con Villa, Silva, Mata, Morientes, Baraja, Albelda o Angulo en la plantilla, solo pudo ser sexto. Estos resultados y un carácter peculiar han hecho del técnico vasco uno de los entrenadores más controvertidos de la historia del Valencia en los últimos años, puesto que a pesar de los datos, el Valencia de Emery nunca dio la impresión de optar a nada más que a ser el menos malo de los equipos comparsas de la Liga Española. Emery llegó a los banquillos siguiendo una tradición inglesa. Con 33 años jugaba en el Lorca, en Segunda B, y destituyeron al entrenador del equipo por los malos resultados. Unai, que se había sacado el título de entrenador en sus ratos libres mientras deambulaba por los campos de Segunda y Segunda B, fue designado como sustituto. Y no lo hizo mal, no solo salvó al Lorca de bajar a tercera, sino que lo hizo ascender a segunda y estuvo a punto de llevarlo a primera. Un estudio reciente de Nielsen estima que el 53% de los oyentes que escuchan el anuncio de un producto en un podcast buscan más información de ese producto o servicio. Si necesitas que encuentren tu empresa, escríbenos a publicidad@plazapodcast.es. Plaza Podcast. Eso le hizo dar el salto a la Almería, al que también ascendió, en este caso a primera, y con el que completó una muy interesante campaña en la que acabó octavo y en la que incluso ganó en Mestalla al triste Valencia de Ronald Koeman y sus amigos del Bar Westin. Con 36 años llegó a un Valencia en el que había varios futbolistas algo menores que él, y que incluso en el mercado de invierno fichó a César Sánchez, un portero que superaba a su entrenador en edad. Y a un tipo de 36 años, dicharachero y hablador, lo que más le apetecía muchas noches era salir de fiesta. Y salía de fiesta por las noches, pero no de manera disimulada. Emery se iba de juerga por los lugares de moda en la Valencia de final de la primera década del milenio, con Gasoil, el pub musical de la zona de la Avenida de Aragón, como centro neurálgico de sus escapadas. Allí encontraba a menudo a algunos futbolistas que estaban a sus órdenes, pero en lugar de recriminarles su vida nocturna, se unía a ellos para reír, beber y ligar. Se cuenta que flirteaba con las camareras y que era un habitual del local, incluso en noches en las que, por los resultados deportivos, lo más adecuado habría sido quedarse en casa purgando las penas de una derrota, aunque solo fuera para guardar las apariencias. El resultado es que Unai, con su condescendencia, entrenó a una de las plantillas más golfas que se recuerdan en Valencia, con nombres como Vanega, Alexis, Miguel Brito o Manuel Fernández en el top 10 del canalleo Che. Y como era cómplice de los desvaríos nocturnos de sus discípulos, casi nunca tomó medidas disciplinarias cuando acudían tarde a un entrenamiento o directamente se presentaban borrachos a entrenar. Quizás por eso el Valencia de Emery fue un equipo sin carácter durante los 4 años que lo entrenó el técnico guipuzcoano. O mejor dicho, tenía el carácter de los whiskies añejos y los buenos gin tonics. Emery alardeaba de su talante conciliador y de su facilidad para mentalizar a los futbolistas, y además tenía la costumbre de reunirse con la plantilla para celebrar victorias o como estrategia de confraternización. Cailuce era, por supuesto, su templo para esas comidas multitudinarias, pero también lo fue su propia casa. Cuando cumplió 38 años, en 2009, reunió a toda la plantilla en una fiesta de cumpleaños, 2 días antes de un partido para celebrar su aniversario. Las consecuencias fueron nefastas. Varios futbolistas siguieron la fiesta en Gasoil después de abandonar la casa del míster, y uno de ellos, Ever Banega, se presentó al último entrenamiento antes del partido contra el Zaragoza en evidente estado de embriaguez.
Pero Emery no solo no lo sancionó, sino que lo alineó al día siguiente contra el conjunto aragonés. Tanta camaradería se tradujo en un equipo que, en una liga en la que ya se vislumbraba la dictadura del Barcelona y el Madrid, el Valencia se instalara en el tercer puesto del campeonato durante 3 años, pero a años luz, o mejor dicho, a puntos luz, de los más grandes. Aquella plantilla, forjada en las noches de gasoil, no parecía dar para mucho más. La falta de ambición diurna, otra cosa eran las noches, cuando los jugadores se mostraban ambiciosos de otras cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, acabó por irritar tanto a la afición que Emery se marchó en 2012 sin que nadie lo echara de menos, pese a que la trayectoria posterior del club pudiera indicar lo contrario. En los años siguientes se convirtió en un técnico de prestigio, que ha logrado sentarse en los banquillos del Sevilla, el Paris Saint-Germain y el Arsenal con cierto éxito. Suponemos que porque dejó de salir de fiesta con sus jugadores. Sin embargo, Emery ha permanecido ligado a Valencia en la faceta que mejor dominó, la lúdica. En la actualidad es propietario del restaurante La Casita de Sabino, que no es otro sino su amado Cailuce remodelado. Con la marcha de Emery del Valencia se fue el amigo de los futbolistas, y los que llegaron después, además de muchos otros problemas, se encontraron con una plantilla construida a base de gin tonics. Quizás esa era la fórmula mágica para ser terceros. Plaza Podcast.